Hola, 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 muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de la belleza del arte aquí en la radio TPC Libertaria, La Voz de América. Estamos muy contentos de acompañarlos nuevamente en otro programa junto con el padre Rodrigo Miranda. Muy buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, querido Ricardo. Buenas noches a todos los amigos de la radio, a la radio misma, por supuesto, y a todos los que nos ven en estos programas de tertulia, de sana conversación para tratar estos temas tan significativos del arte. Así es, el arte y la cultura, el arte como parte de la cultura y una de las ciencias del espíritu que permite, ¿no es cierto?, enaltecer y elevar el alma del ser humano hacia el buen camino, hacia este bien mayor, bien supremo. Bien, hemos abierto las ideas a varios aspectos del arte y la cultura. Hoy queremos acercarnos a una dimensión que suele ser recurrente en este mundo de lo que se considera arte posmoderno, moderno, es decir, aquí el arte que está sumergido en las ideas progresistas, que como ya hemos visto, son primero ateístas, después podrían caer incluso en unas que son panteístas, materialistas, utilitarias, de carácter ideológico, panfletario, bueno, todo lo que ya conocen es en ese arte que no se sostiene por sí mismo, sino que tiene que ser sostenido por algún sofista llamado curador que trata de darle sustancia a algo que a todas luces no tiene. Pues bien, este mundo ha tratado de darle una cierta misión al artista. Ya lo vimos, ¿no es cierto?, con el ex conde Henry Saint-Simon, que tras la Revolución Francesa y el asesinato de miles de católicos y de cristianos que no quisieron someterse a este mundo eh, progresista de la iluminación, ¿no? Le faltaba humildad a estos tipos, ¿no? Ellos eran los iluminados. Entonces, bajo esta mirada, después de todo ese proceso oscuro que significó la Revolución Francesa, y esta negación a la cultura y la tradición y a la razón, a esta razón integral, vienen estos tipos como Henry Saint-Simon a darle un nuevo sentido, una nueva misión al arte que para él ya no va a estar vinculado a la esencia, a la realidad, a la creación, porque si bien ellos son o tienden a esta mirada panteísta, es un panteísmo materialista que como que se arma por sí solo, ¿no? De la nada misma. Y no quieren que se vincula a esta creación que va a llegar a este bien supremo. Entonces le empiezan a dar una nueva misión, y esta nueva misión, dice Henry Saint-Simon ya a comienzos de 1800, que va a ser dar una sensación, un espíritu a la sociedad, un espíritu como una intención, una mirada, una cosmovisión, y va a venir a sustituir lo que son la verdadera misión de lo religioso, de aquí el sacerdote que logra encauzar el camino espiritual del ser humano hacia un camino de bien y correcto, que no tenga tantos errores como uno lo podría cometer cuando uno intenta hacer eso en forma sola. Entonces, ellos le van a dar este nuevo sentido al arte que a medida que ha ido pasando el tiempo, ahí con el padre nos va a ir contando más etapas de ese proceso, pero que vemos que a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos llegado a una situación en que el arte está revestido de esta aura mágica de misión, de conducción de este espíritu de la sociedad, pero que en la práctica no es más que la destrucción de la misma civilización, de los mismos cimientos del hombre y de lo mismo que le dio vida a todo lo que hoy conocemos como nuestra civilización occidental. Ese es el gran norte que hoy se propone, y obviamente tomado por distintos movimientos políticos, por lo tanto termina siendo nada más que un gran panfleto ideológico sin una estructura artística propiamente tal, pues ya ha renunciado a la esencia, ha renunciado a la belleza, a la verdad y a la bondad,
y simplemente está sumergido en la ideología que, como dije al comienzo, algún curador que carece de algún tipo de moral se presta para justificar y seguir ahondando en el odio hacia la civilización occidental. Bueno, de eso vamos a hablar hoy y un tema interesante, hay harto que decir, pero bueno, adelante, padre. Mira, mientras que hacías esta muy apropiada introducción al tema, nuevamente verificábamos que como la mentira no tiene sustancia, es privación de verdad, entonces se tiene que apoyar siempre en la verdad y a partir de ella tergiversarla para salir con la suya, ¿no? Porque si no, son las categorías propias del ámbito filosófico en donde la nada no tiene sustancia, es nada precisamente. Y como estamos en el ámbito de la rebelión de la nada, es una rebelión del vacío, de la privación, entonces siempre hay que apoyarse en aquellos conceptos, categorías, momentos históricos, acciones concretas, obras concretas que sí tienen sustancia. Y digo esto porque detrás de esta aspiración soberbia, una variante más del non serviam que se escuchó al momento de todo el transcurso de la historia, em, en esta, como subterráneo, subyacente, y por eso que hablo de esta sustancia de la verdad, es que ponen de manifiesto la grandeza del arte. Lo mencionabas como las ciencias del espíritu. Si el arte no fuera grande, si no fuera de las cosas grandes, de lo eterno, lo universal, lo que vale la pena, lo que a la gente normal le interesa, entonces no se tomaría la molestia el maligno o los malignos de tomar una cosa insignificante. Por lo tanto, la misma contradicción, la misma, eh, estos movimientos que se atribuyen así, esto de ser vanguardias, ya que hablabas del autor de la Revolución Francesa, primera línea le llamaba a él, ¿no? Expresiones muy conocidas en nuestra Hispanoamérica tan maltrecha hoy día por todos los octubrismos latinoamericanos o hispanoamericanos. Entonces, esa misma rabieta o berrinche que hace el progresismo artístico da cuenta de la grandeza del arte. O sea, que se aprovechan de esa verdad que tiene el arte para tocar el alma humana y transformar sociedades para poder comenzar a tergiversarla y utilizarla para sus propios fines. Y me acordaba también de que en esta manipulación de la grandeza, em, me acordaba de esta frase que lo peor es la degradación de lo mejor. Eh, y eso se cumple acá también. Es decir, que al tomar en las manos del non serviam, al tomar la grandeza del arte con todos sus fines intrínsecos y disponerla, someterla a las ideologías fracasadas siempre y constantemente, va degradando esta misma dimensión de la cultura y por lo tanto, y lo peor aún, que va produciendo efectos dañinos para toda la sociedad. Em, por lo tanto, estas primeras líneas van suicidándose también en el mismo momento de estar contribuyendo al suicidio de nuestras sociedades. Menos mal que, como siempre, eh, queda muchísima gente que está trabajando muy bien en este ámbito y que no se somete a estas vanguardias y que con mucho esfuerzo, incluso a real contracorriente, va desarrollando un trabajo a todo ámbito que nuevamente va tratando de
con toda la lentitud que estos procesos tienen, pero tratando de volver a los nortes que han llevado a nuestras civilizaciones a lugares muy altos, ¿no? Y que estas corrientes tóxicas y envenenadas eh, quieren llevar para el otro lado, ¿no? Con eso que significa esto. Entonces, primero es evidenciar la grandeza del arte y segundo es el non serviam, la soberbia de atribuirse a las vanguardias ya desde hace siglos, el que tienen que conducir a las sociedades por medio de sus obras en una especie de profetismo que comenzó a hacer auge, ¿no? En esto, has mencionado la Revolución Francesa, yo diría que desde ya antes, con todo estos dos grandes movimientos, así, hablemos de generalidades, ¿no? Idealismos y racionalismos, porque mencionaste precisamente, son todos naturalismos o materialismos, al final, ¿no? En la reducción de algún ámbito de la realidad para después terminar fundiéndola. Entonces es interesante eso, ¿no? De verificar nuevamente la grandeza del arte y por otra parte siempre esta tentación a robarse y atribuirse los méritos de miles de años del pasado y que han producido tan grandes obras de arte de todas las disciplinas que son buscadas siempre por la gente de buena voluntad, de buen corazón, de buen vivir, de honestidad, de realismo, de vida concreta de vida normal, digamos, ¿no? Como es un ataque, podríamos decirlo así, ¿no? Es un ataque integral, es un ataque global lo que ellos han realizado y no han tenido temor en llamarlo batalla cultural. Ya desde Alemania usan esa frase, que es contra toda la civilización occidental cristiana y obviamente principalmente la católica. Muchos de estos movimientos disfrazados de cristianos, no sé, estos cristianos protestantes, han sido cómplices o parte de este mismo proceso de destrucción. Tal vez pensando que a río revuelto ganancia pescadores, es decir, mientras se va destruyendo la civilización con la que ellos están en contra, tal vez pensarán que en algún momento tendrán la oportunidad de armar algo más fine a sus propias ideas. Pero hay varios movimientos que se han sumado a esta destrucción en este ataque integral son los trascendentales, son la belleza, la verdad y la bondad, los puntos claves sobre los cuales han estado trabajando para producir esta destrucción, ¿no? Este desmantelamiento de lo que ha significado esta gran civilización, la mejor de todas las civilizaciones. En el caso del arte, el trascendental belleza ha sido la clave, ¿no? Es la clave, es decir, obliterada, es decir, anulada, dejado afuera, borrada la noción de belleza trascendental, el arte ha perdido su fuerza vital de conexión del ser humano con la creación, con lo divino, con lo bueno, con la verdad, con todo lo que significa los trascendentales del ente. Em, la belleza ni siquiera ha mantenido esta otro tipo de belleza, ¿no? Esta belleza de la cualidad, de la belleza trascendente, predicamental, que nos permite conectarnos a la belleza trascendental, sino que ha sido encerrada, contenida en un subjetivismo, un relativismo, que al mismo tiempo artificialmente posesiona al hombre como una especie de pseudo Dios que es Él quien va a determinar qué cosa es bella, quien es Él quien va a determinar hacia dónde camina el arte, porque ya no está buscando esa conexión con la realidad, con la verdad, con la belleza que se manifiesta, que se nos presenta en la creación. Entonces el arte termina siendo esto, una cosa que ha negado y borra de la discusión la belleza como trascendental, como fin propio, y por lo tanto tiene que empezar a ahondar
a buscar, a bucear algún fin con el cual revestirse de esta cosa falsa, ¿no? De estos nuevos sacerdotes falsos de la cultura que van a ser estos artistas, pero sin belleza. Bueno, ahí ya estamos en el primer error, ¿no? Dentro del mundo del arte podríamos decirlo, es el primer pecado, ¿no? Es el primer error sobre el cual estos nuevos artistas, artistas de la primera línea, como decía el padre, estos artistas de vanguardia, van a estar trabajando, anulando la belleza, empiezan a construir un discurso. Y ahí empieza ese discurso que se sostiene por sí mismo, sin la obra de arte, es decir, es una entelequia argumentativa que pierde noción con la realidad y por lo tanto pierde noción con el conocimiento, con los sensitivos. Y todo conocimiento pasa primero por los sentidos. Entonces, ¿de qué me va a hablar este arte si yo no puedo percibirlo a través de los sentidos? O peor aún, si a través de los sentidos yo lo percibo como que suena mal, o se oye mal, o se ve mal, y resulta que yo tengo que entenderlo por una especie de voluntad, una voluntad impuesta desde la autoridad del curador, que en este caso pasa a ser una especie de, de totalitarismo de la verdad oficial, en que él, porque dice que esa cosa tiene sentido, es valiosa, tiene una noción artística y todos los demás que no la entienden son idiotas, sino que tenemos que estar sometidos a su palabra, eh, ¿de qué es lo que iba a hablar? Bueno, ya no es la belleza, no se manifiesta por sí sola y empieza a caer en este encierro que va a tener este artista, cuya misión principal va a ser servir al sistema, que el sistema es ir desmantelando y deconstruyendo la propia civilización. El arte ya no va a ser, como no va a hablar de lo trascendente, la obra artística no va a ser trascendente, va a estar hecha con materiales innobles, que caducan, que perecen, ya asumen la ideología progresista de Marx, por lo tanto siempre va a haber algo nuevo, algo mejor. Todo lo mejor va a ser mañana o lo que voy a hacer yo mismo mañana. Y todo va a ir quedando en el pasado porque va a ser superado. Ya no está esta convicción de que la realidad es permanente, eterna, grande, digna de ser contemplada, apreciada y representada. Entonces voy cayendo en esta cosa que es la moda, en lo efímero, voy sacando, ¿no es cierto?, el material que me daba ese soporte y al mismo tiempo, como no tengo la belleza como un trascendental, simplemente voy cayendo en una especie de enfermedad que es de lo nuevo, ¿no? Tengo que constantemente estar inventando algo que llame la atención, que va a ser efímero, que va a ser transitorio, y que después viene otra cosa, y que viene otra cosa, y que viene otra cosa, que no tiene ningún sentido, pero con eso yo estoy validando que la realidad como tal no es permanente, no es inmutable, no es verdadera, no es bella, no es buena. Es decir, soy un colaborador con esta destrucción de la propia civilización occidental. Y en ese sentido, el arte contemporáneo, desde el moderno hasta ahora, ha sido un colaborador de aquellos que han estado en contra de la cultura, en el verdadero y gran sentido de la palabra. Eh, en algún momento fueron los propios artistas, cuando ya el arte incluso se fue degradando y no tiene ningún sentido, aparecen estos nuevos personajes que se van a llamar curadores y que son los que van a determinar qué cosas sí, qué cosas no, a puro gusto, a puro gusto del intelecto, ni siquiera sensorial. Eh, eh, Ahí hay prebenda y favores políticos y de otro tipo, ¿no? de, de favoritismo, porque ya perdió toda objetividad. Entonces, a puro dedo van a decir, mira, este hombre que está haciendo esta mancha horrible es un gran artista, porque este otro que está haciendo la misma mancha horrible no me gusta. Bueno, resulta que este tendrá una tendencia política o este otro tendrá
la que a mí me interesa y por eso es que estoy defendiendo este y no el otro. En este ámbito es en el que nos han sumergido este mundo progresista del arte que ha perdido conexión con la gran belleza. Ahí cuando mencionabas esta mm, voluntad, que en realidad es pura pasión nomás, ¿no? Es el intelecto drogado por la pasión. em, de discriminar a dedo lo que se quiere o no, de acuerdo a los fetiches intelectuales teóricos con los que se han intoxicado hasta el día de hoy. En ese sentido también pensaba, ¿no?, en que cuando se dice esta expresión de que el arte debe eh, sí o sí adelantarse a su tiempo, em, y ese adelantarse es precisamente la palabra vanguardia, ¿no? El avant-garde, ¿no? En la primera línea. Ese es el adelantarse para decir estas novedades. Y eso se enraiza en algo que tiene que ver con la teología, por ejemplo, que ese, lo que mencionábamos ahí ahora, y también lo has dicho, ¿no? Esta parte eh, sagrado sacerdotal, ¿no? La labor del artista como aquel que anuncia, ¿no? Bueno, ese es el profetismo. El profeta tiene como una doble misión. Por una parte, es aquel que va a indicar el camino hacia el futuro con pruebas actuales de lo que en ámbito teológico la divinidad va revelando para que le indique a la masa, a la gente, a la sociedad, al grupo, al colectivo, etcétera, dónde tiene que ir. Y por otra parte, el profeta tiene la labor de testimoniar la verdad. Entonces, usemos esos criterios para ver lo que se pretende hoy día en este profetismo moderno-posmoderno. Es decir, aquel arte que sumerge toda su potencia y toda su estructura, sus criterios, su modo de ser y obrar en las categorías de estas, eh, sí, de estas ideologías, digamos, ¿no? Insistimos que no es una cuestión cronológica o temporal, ¿no? Sino que es ideológica. Eh, Hoy día, por ejemplo, es tratar de indicar dónde tendría que ir la sociedad, hacia qué futuro, ¿no? Entonces, claro, hoy día el arte tiene que indicar el arte para la muerte, después de las guerras mundiales, nos dirán, un raro connubio entre Adorno y Heidegger, y entre otros, ¿no? Hay muchos de la misma calaña. Em, y entonces, como todo esto es falso, entonces tiene que ir agarrando pistas que ya están para decirnos que es el arte el que está indicando el camino y el que ve proféticamente el futuro, y en realidad es la marioneta que repite los postulados de aquellos que están hilvanando toda la maquinaria para que resulte los propósitos de ellos. Entonces, es muy tremendo, ¿no? Y por otra parte, en este tiempo de posverdad y posbondad y cuasi post-belleza, pero para allá vamos, post, ¿no? Bueno, ¿qué van a anunciar? Y por eso que me refiero a esto como el profetismo de la nada, porque si es la revolución de la nada, es el profetismo del vacío, o el vacío o la nada trasvestida de verdad. Entonces ellos son los que tienen la opinión, la última, la fundamental, la que nos dicen que ya la sociedad ha cambiado y por lo tanto todo debe radicalmente cambiar en cualquier orden, mm, que a partir de tal momento de pensamiento, de corrientes filosóficas o políticas, ya sí o sí todos tenemos que, con un ánimo de borrego, tenemos que hacerle caso al lobo, em, como lo llamaba Alinsky, ¿no? El Gramsci americano. Entonces, es interesante porque
es todo el falso, es típico del el mono de Dios, que es el maligno, ¿no? El falso, el pseudo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, a ver, ¿el arte debería adelantarse a su tiempo? O sea, ¿quién le ha dado este aspecto profético al arte ya moderno, posmoderno, ¿no? ¿De dónde se atribuye toda esta gala de decirnos a todo el mundo dónde tiene que ir la sociedad? Y no le viene de él mismo, no le viene del mismo arte, le viene de otras cuestiones extraartísticas, como lo que decías, ¿no? Cuestiones de poder, de política, de economía, de ideologías personales, de resentimientos y fetiches del pasado, en donde todavía se revuelcan y quieren, con las glorias pasadas, volverle a decir a la gente, no, mira, si tiene la sociedad tiene que ir así, el arte es el que tiene que abrir, es el punta de lanza para abrir estos caminos. Y nosotros vemos que cada vez en la mayoría de las manifestaciones más populares de la industria cultural va en caída libre de modo así aceleradísimo. Lo vemos, por ejemplo, en las estadísticas económicas de todas estas compañías de series o cine que cada vez que van publicando nuevas cosas sumergidas en la dinámica tóxica de las ideologías de hoy, pierden millones y millones y millones de dólares y no echan pie atrás. Y bueno, ahí se evidencia por una parte la testarudez y por otra parte la soberbia de que se tiene que hundir el buque y no importa que se hundan ellos y todo se va a hundir con ellos, digamos, ¿no? Es manotear, las manoteadas de ahogado. Eh, pero bueno, esto también nos pone en evidencia, yo creo que lo primero, porque para que nuestros auditores no piensen que esto es una cuestión de, también como profetas del terrible, ¿no? De describir el pesimismo de esta gente, sino que esto pone de relieve, insisto, la grandeza del arte y la responsabilidad que hoy día sean los que crean arte, sean los que custodian las obras, sean los que el receptor, el público, es un momento de renacer, digamos, ¿no? Y muy esperanzador, porque en ese sentido uno juega realmente de revolucionario cuando trata de volver a las cosas más vitales y más importantes para la vida de la mayoría, de la gran mayoría de las personas que no se han intoxicado en estos narcóticos de la ideología de hoy. Se puede recordar algo que hemos dicho otras veces, ¿no? Ellos no son revolucionarios cuando están alineados a lo que propone el sistema. Es decir, ¿qué valor tiene en hacer una obra blasfema o sacrílega o ir a destruir algo que tenga una visión religiosa, principalmente cristiana y católica, ¿no? ¿Qué valor tiene eso? Cuando todo el sistema me apoya en eso, incluso me pagan por eso, ¿estoy haciendo yo verdaderamente un artista revolucionario? ¿O simplemente me he adaptado al modelo, a la presión que ha generado este triunfo que ellos han tenido en estas últimas décadas para instalar una mirada cultural anticultural? Y no estoy haciendo un verdadero artista revolucionario, no estoy enfrentándome a nada, estoy siendo realmente una especie de alguien que se acomoda, porque en el fondo no estoy arriesgando. Hoy, si un artista quisiera ser verdaderamente revolucionario, tendría que decir viva Cristo Rey y hacer arte religioso. Eso sería valiente, eso sería ir en contra del sistema. Tanto que les gusta hablar de que ellos están haciendo, destruyendo el sistema o cambiando el sistema. Eso sería ahora ser un verdadero artista. Y eso Pero sí, incluso, perdón que interrumpa, querido Ricardo, porque quizás alguno nos dirá, bueno, es que esto es una defensa de la religión, y etcétera. Sí, también, pero incluso cuando ellos hablan de que a lo mejor no todos están alineados, cada uno es independiente, es autónomo, tratará de hacer lo que quiera, etcétera. Bueno,
ese deseo, incluso en el ámbito más micro, el expresar lo subjetivo muere con la obra, porque lo subjetivo es así, con las limitaciones del sujeto. Cuando se trata de hacer, ¿no? Extrovertir en las obras las vivencias personales, bueno, es tan personal, tan hermético, que es incomunicable. Entonces no se sostiene en el tiempo porque va a morir con la incomunicabilidad de una subjetividad que va cambiando día a día y con sentidos que van cambiando día a día. Distinto es, por ejemplo, un artista que trata de ver aquellas cosas que él experimenta, que tienen carácter universal y por lo tanto quizás extrovertirlas en sus obras con, para que se plasme aquello que es la experiencia humana general. Pero ahora es todo tan identitario, subjetivo, limitado, hermético, que cada obra agota su especie y pierde su valor. Porque tenemos que estar entonces adivinando e interpretando, y por lo tanto nosotros poniendo, que es al final lo que se quiere, ¿no? Poniendo en la obra la sustancia que no tiene o la sustancia que es tan hermética que no le permite a nadie entrar en esas obras. Entonces, ¿para qué realizo una obra que, que no tiene ni siquiera ni un sentido para el mismo artista que mañana va a cambiar y su subjetividad y sus sentimientos y sus experiencias va a subjetir, ya no tiene validez? Son obras con fecha de vencimiento, son obras rancias. Por eso que, por una parte, esta especie de vanguardia que trata de, eh, así como los iluminados, ¿no? Guiar a las masas a adelantarse en el camino, se pierde a sí mismo también en esta subjetividad que o va siendo bocina repetidora, como campo de concentración coreano, digamos, bocina repetidora del cantillo del sistema, o lamentablemente va tratando de extrovertir cosas que no le interesan a nadie y que van a morir así. Entonces es muy lamentable la situación de un artista así, hecho y con un talento hecho para las cosas que permiten un legado y una experiencia profunda, objetivamente hablando, no subjetivamente hablando, una experiencia profunda porque se enraiza en lo que es la mismísima naturaleza, dignidad humana, búsqueda de todo el ser humano, preguntas existenciales, eh, que por ser así no pierden vitalidad. Entonces, en cualquiera de las manifestaciones artísticas, son de esos motores que imprimen en cada obra universalidad y perennidad. Pero claro, sometidos al sistema o su propia subjetividad, eso no se pierde como nacieron. Son totalmente polvo que se lleva el viento. Claro, están condenados a naufragar, porque en el fondo la subjetividad, como no tiene un asidero, este, por mucho que intenten desarrollar una propuesta, está condenado a naufragar. Pero es parte de lo que es una especie como de suicidio, porque es parte de lo mismo que ellos están buscando, ¿no? Es decir, plasmar esta idea de que todo es cambiante y lo que viene va a ser mejor. Al mismo tiempo, con eso están afirmando que su obra está destinada a morir, a perecer, porque la que haga mañana o lo que haga otro mañana debiera ser la nueva obra o la nueva mirada artística que se va a estar sosteniendo en ese momento. Ellos, claro, han renunciado, para no repetirme tanto, pero han renunciado a lo trascendental, a la sustancia, a las esencias, de dónde se podría abstraer aquello que es universal. Si ellos han renunciado a eso, por pura voluntad, por pura conveniencia política, ideológica, eh, si ellos han renunciado a eso, entonces no les queda más que quedarse atrapado en esta locura, porque termina siendo una especie de locura. Hay El- una expresión, perdón, Ricardo, hay una expresión de los grandes filósofos, uno de ellos, padre Cornelio Fabro, ¿no?
que va a hablar de esta, estoy parafraseando, no, de los textos maravillosos que tiene el Padre. Em, Esta lucha entre el tiempo y la eternidad. Y porque el hombre es, y eso es lo que insiste Cornelio Fabro, ¿no? Filósofo eminente. Dice que el hombre se encuentra entre el confín, entre el tiempo, en el confín entre el tiempo y la eternidad. Por lo tanto, también ahí está la lucha, ¿no? En que preserve el tiempo, preserve la eternidad, pero no en modo armónico, sino como una lucha. Entonces, el ser humano que se debería encontrar ahí para armonizar con sus obras el tiempo y la eternidad, cuando se somete a estas ideologías, lo que hace es poner en lucha el tiempo y la eternidad. O sea, las cosas efímeras contra las cosas eternas, como si necesariamente tuvieran que estar en contradicción. Lo digo esto porque cuando hablas de la esencia o los trascendentales, como son de lo eterno, es decir, de aquello que es eterno en el sentido que es lo que permanece más en el tiempo, ¿no? El único eterno es Dios y su mundo, digamos. Las cosas pasan sin lugar a duda, pero la esencia de las cosas o los trascendentales tienen ese condimento eterno. Por lo tanto, un arte anclado, ancorado, sumergido, esclavo del tiempo, necesariamente tiene que estar en contra de la eternidad, porque se pone como contradicción. En cambio, el arte sabe que en su concreción está en el tiempo porque lo hizo un ser humano que vive en el tiempo y son obras que tienen un tiempo, por eso que existe la ciencia de la restauración, porque si no se perderían. ¿No? Esas obras están en el tiempo, pero son signos y símbolos que indican la eternidad y que ahí eso lo sostiene mucho más en ese tiempo efímero en el cual pasan su vida. Em, entonces, claro que uno trabaja con materiales efímeros per se, pero el estar en armonía con la eternidad hace que las obras persistan. Pero cuando no sucede así, necesariamente hay un encuentro y, quieran o no, el tiempo siempre va a ir en desmedro. Porque la eternidad es per se eso, ¿no? Esencial, trascendental, sustancial. Eh, Así que el artista no tiene que tener miedo, o el artista, la persona en general, ¿no? O cualquiera que trabaje en estos ámbitos, no tiene que tener miedo a volver a la esencia, a los trascendentales, a la realidad, a las grandes preguntas, a la grande respuesta, porque eso tiene una vitalidad en sí misma que no, por definición, no tiene fin. Y a esa es la llamada, por eso que el artista eh, va a crear muchas obras, incluso a veces del mismo tema, porque una especie de perennidad por sumatoria, ¿no? De tantas obras, que manifiestan su anhelo, ¿no? De obras que no tengan fin. Entonces, por eso siempre esa creatividad que soluciona dificultades va a ir proponiendo obras y obras y obras y más obras de un modo inagotable y con una vitalidad, mientras que esté tratando de ser como tiene que ser, con fin entre el tiempo y la eternidad. Y ese es el camino que obviamente asume cualquier persona de bien, pero principalmente aquel que va a transformarse en un héroe, que va a seguir los pasos del gran héroe, ¿no? Y a propósito de esto me acordé lo que decía von Baltasar a propósito de esta decadencia en la que está el mundo del arte actual, contemporáneo. Eh, pues lo voy a leer tal cual para no parafrasearlo mal, sino que dice, em, cómo ser custodios de la belleza en esta cultura artística contemporánea en la que la seducción erótica omnipresente hipertrofia los instintos y el imaginario e inhibe las facultades espirituales. Esa es la pregunta que se hace Juan Baltasar. Y contesta, dice, salvar
la belleza es salvar al hombre. Y eso es lo que no estamos viendo ahora en el arte actual, con su filosofía, con su postura que ya es ideología de la muerte, de lo feo, de lo transgresor, eh, que va constantemente actuando en forma subversiva contra la cultura, pensando que son héroes o pensando que están haciendo este camino del mañana, como si ellos lo fueran a construir y no aceptando y no partiendo de una base que es eterna, que es la misma realidad, con toda la magia que eso significa y con todo el misterio que eso significa, porque una de las gracias que tiene el artista cuando se empieza a conectar a la realidad y por lo tanto sumergiéndose en los trascendentales que están en todos los entes y el misterio, una de las cosas que pasa es que surge un misterio. Ese misterio, que lo busque o no, sea consciente o no, empieza a tocarse con él. La realidad es hacer algo concreto, ¿no es cierto? Algo que está ahí, pero al mismo tiempo resuena y habla de un misterio que conlleva. Y eso es fantástico. Eso es algo que todo artista tiene como misión, comenzar a acercarse para poder desde allí construir un arte con esa belleza, con esa verdad y con ese bien que le va a hacer bien a sí mismo y también le va a hacer bien al resto de la sociedad. ¿Qué bien puede hacer? ¿Qué bien puede hacer a una sociedad cuando yo imagino, ¿no es cierto? Creo una especie de imaginario de un ser malo, eh, ficticio, ¿no? Digo, el mal está aquí, está instalado en una religión, así como lo hacía, como lo decían los marxistas, ¿no? El opio del pueblo es la religión. Yo creo este imaginario, ¿no? Invento este monstruo y luego creo toda una estructura artística y cultural que empiece a atacar ese monstruo. ¿Qué bien puedo hacer cuando el monstruo no existe y lo que yo estoy atacando son las propias bases, los cimientos que le dan dignidad a mi propia naturaleza como ser humano? ¿Qué estoy logrando? O sea, ¿cómo voy a ser un buen artista, un artista de bien, cuando estoy tratando de destruir precisamente aquello que me da la dignidad? No es una dignidad ontológica, sino no esta dignidad que supuestamente dan las democracias, en el fondo donde todos nos ponemos de acuerdo para ver qué cosa eres digno tú o no, o si tienes esto o no tienes lo otro, vas a ser digno o no, y si el día de mañana todos nos ponemos de acuerdo y vamos a asesinar o a exterminar o a expulsar a todos los que tengan ciertas características, bueno, sí, esa va a ser la dignidad de ese pueblo porque todos se pusieron de acuerdo. Cuando traspasamos aquella dignidad ontológica que nos da esto, que sobrepasa la realidad, o mejor dicho, penetra aún con mayor fuerza la realidad, logrando tocar lo sobrenatural, nos topamos con algo que es trascendente, que es universal y que no muere y que precisamente nos dignifica. Y es el artista que trabaja bien, que trabaja seriamente, que es honesto, que no se mienta a sí mismo, ¿no? Porque yo puedo decir, ya, esta taza es mi obra de arte, pero yo sé que no es arte. Yo sé, hay algo dentro de mí, sabe que esta taza no es arte. Por lo tanto, necesito un grado mínimo de cordura y de honestidad para decir, ya, bueno, vino un loco y me la compró no sé cuánto, ok, pero no puedo vivir haciendo esto. Yo necesito encontrarme con el buen camino del arte. Llega un momento en que a través de esta vía me voy a topar con esa realidad y me voy a topar con ese misterio que le da dignidad, le da sentido, le da finalidad, a, le propone esta causa final al, al hombre, al ser humano. Bueno, el problema también se presenta cuando, debido a la persistencia de estos movimientos y de estos criterios y la masividad, la extensión de todo esto, y lo vemos hoy día más patente que nunca,
comienza a haber lamentablemente una especie de convencimiento mm, en el obrar artístico, en la vida en general, en la vida personal, ¿no? Pero un convencimiento en los criterios que tengo que usar para realizar la obra de arte, que están imbuidos de la ideología, lo que conlleva, lo que decíamos en algún momento, a la cauterización de los anhelos de trascendencia, y en eso se incluye el anhelo de belleza. ¿Eh? Y comienza a haber una fobia a la belleza, primero porque, como decía, se ha construido un muñeco de paja de lo que debería ser la belleza. Entonces vienen todos los fantasmas del pasado que nos demonizan, ¿no? Y entonces eso hace que la única solución vital sea la esclavitud de las pasiones para que ellas me guíen junto con los criterios ideológicos a la creación de obras que satisfagan esas pulsiones, que no son otra cosa em, que ceguera, digamos, ¿no? Entonces, hay una cauterización cuando comienza. Entonces, alguno te dirá respecto de estos puntos que, claro, bueno, pero es que él quiere hacer esto y lo lleva y trata de experimentar, etcétera, con materiales, con formas, obteniendo de acá o de allá ciertas ideas, bla, bla, bla. Llega un momento que hay una especie de cauterización, como sucede muchas veces en el nivel moral. Y por otra parte también pensaba en que, claro, las personas que lamentablemente se mueven más o menos con estos criterios, eh, en gran medida, no, por supuesto, no pueden ser todos, no necesariamente son todos, pero en gran medida se comienza a perder la responsabilidad del arte, del artista, ¿no? Respecto de su obra y respecto de lo que produce su obra. Entonces lanza sus obras al mundo sin ninguna responsabilidad de los efectos que ellas causan, como si la pura externalización de sus propias cosas, por eso hablamos de subjetivismo, eh, ya fueran garantía de validez para ser presentadas a unos receptores que están obligados a asumirla como y a entenderla, ¿no? Como si fueran algo que les hace bien. Entonces hay una falta de responsabilidad enorme, falta de criterio moral y ético en las acciones de los artistas y los efectos que se producen con sus obras. Claro, como se nos ha dicho también, que dentro de ese adelantar en el futuro a las nuevas generaciones también significa que hay que transgredir las normas, o bien que el arte está fuera de toda norma, como si fuera una especie de disciplina divina que no se puede someter a nada, ni nadie. Entonces, claro, y muchas veces justificada con el cantillo de la libertad de expresión para decir sobre todo aquellas cosas que destruyen al que no piensa igual. Entonces, eso va haciendo que los artistas con sus obras pierdan todo norte, ¿no? Y es que uno de los fines que hemos dicho, el fin externo del arte es axiológico, es decir, colaborar con el bien común, hacerle bien a la gente. Entonces, claro, si mi obra lo hago, no importa lo que estoy diciendo, en nombre de la libertad de expresión, es más, si digo todas las cosas íntimas que quiero decir y muchas veces lo hago incluso con el morbo de provocar o insultar o agredir, sobre todo aquellos que no piensan como yo. Entonces, bueno, eso parecería que hoy día en las sociedades actuales está avalado, pero en definitiva sabemos que contradice aquella esencia del arte, o fin o finalidad o propósito extrínseco, que es precisamente, somos seres humanos que tratamos de ayudarnos a todos. Y entonces no puedo obviar que el arte también tiene que contribuir, si no es algo dañino, objetivamente hablando. Sí, Eh, lo bueno es que eso, como es antinatural, es decir, va en contra de la propia naturaleza del ser, que aunque ellos nieguen esa naturaleza del ser, como dice, como no es cierto, va a insistir esa arte de que el hombre no tiene esencia, porque obviamente son ateos, ¿no? Y ellos no creen en un orden eh, supremo
que ordene las esencias. Ellos van a estar siempre cuestionando eso. eh, que tiene lógica para aquel que no cree, pero también tiene un cierto rasgo de mentira, ¿no? De engaño, porque cuando uno mira y observa como un científico, ¿no? Y te está demostrando la evidencia a algo, pero no es lo que tú quieres, entonces está la opción de aceptarla y cambiar tu argumento o simplemente negarlo, que es lo que hacen ellos, negarlo, que no conviene, para aferrarse a la idea a la que ya están presos, ¿no? Porque no son libres, digamos, están presos de esas ideas. Bueno, entonces, en ese sentido, esta negación de la realidad, ellos van a estar siempre buscando generar una cosa aparentemente nueva, cumplir con el mercado y someterse a la opinión general. No van a poder acceder a ese buen camino, a ese camino de bien, que naturalmente las personas y la misma realidad les va a golpear una y otra vez. Es decir, la, su peor enemigo es la realidad. El peor enemigo es la realidad. Es decir, ellos están peleando contra la realidad y, y con todo eso que significa, ¿no? Por eso tiene sentido cuando el padre dice esta mirada luciferina, este no servir, porque tiene sentido. Ellos están negando la misma realidad, la misma creación y con todo lo que eso significa. Eh, para suerte nuestra, para el bien nuestro de la sociedad que busca el bien, las personas, como esto no es natural, es antinatural, las personas normales, las que no han estado sometidas a este adiestramiento, a esta cosa, eh, esta locura, ¿no? Este lavado de cerebro, siguen sintiendo y acercándose a esa belleza, la siguen buscando, la siguen esperando, están buscando artistas que hagan belleza de verdad en todas las disciplinas y que los permita conectarse con este anhelo de lo trascendente, que también es un anhelo natural. Entonces el arte que ellos hacen se sostiene solo, y fíjense lo terrible que es el arte horrible, degenerado, sin forma, deconstructivista, subvertivo que ellos proponen, se mantiene solo gracias a un esfuerzo externo de los medios económicos y de comunicación y etcétera. No es natural. Las personas no los quieren ver, no los quieren oír y no les interesa esa basura que ustedes están proponiendo. Ellos, la mayoría de las personas normales quieren lo que ustedes están tratando de destruir y desechar. No se va a poder sostener porque no es natural, no es natural. Es decir, pueden lograr un éxito relativo a través de los medios de comunicación, a través de todo el aparato de la industria cultural, a través del poder que la élite les otorga, van a poder mantener ese poder, ese discurso y una influencia sobre una cierta cantidad de personas, pero no van a poder lograr eso con la mayoría de los seres humanos, porque lo que están proponiendo es algo que va en contra del ser humano, es antinatural. Y en ese sentido, no es que acá estemos hablando de una perfección utópica, en el sentido que estamos esperando que en cada momento cada artista del planeta haga las mayores obras jamás vistas en toda la humanidad y en todos los tiempos, porque entendemos también que somos seres humanos y por lo tanto hay que contar con el factor fragilidad y posibilidad de error, pero como normalmente uno entiende que de esa fragilidad y de esos errores, de esos fracasos, uno los estudia para poder mejorar, no para fijarse en el error. Entonces, uno no pretende que ya mañana mismo comience una sociedad perfecta, sino que se entiende también que hay unos esfuerzos que van y vienen de todo el mundo, incluso de aquellas personas que quizás están más o menos inclinadas a estas ideologías de las cuales estamos hablando,
incluso hay veces que desde dentro también hay gente que está trabajando honestamente con los medios que han conocido, que han tenido, etcétera, eh, y van tratando de, en el proceso de formar las obras o conformarlas, ¿no? La formatividad, van al menos esforzándose para mejorar y están abiertas a ir aprendiendo, ir adquiriendo los conocimientos debidos, los criterios, los principios, etcétera. Eso es muy loable porque todos contamos con esa fragilidad y posibilidad de error. El problema es cuando voluntariamente uno rechaza eso y entonces pretendemos que toda la sociedad condescienda a nuestros caprichos. Por eso que las personas normales no quieren aquello que el caprichoso está tratando de imponerles. Y incluso la misma sociedad es muy misericordiosa con aquellos que sabe que son esfuerzos, todos hacemos esfuerzos, y no siempre se logran, y la mayoría de las obras van a la basura. Pero, pero no se pierde la honestidad del trabajo y tratar de realizar obras lo mejor que se pueda, con el anhelo de que en cada obra se dé lo mejor posible y por lo tanto se espera una gran obra. Si uno alcanza a hacerlo o no, bueno, hay miles de factores que intervienen, pero es distinto cuando uno ya ha claudicado, ¿no? En esa misión del arte de la cual has hablado, querido Ricardo, esa misión del arte que nos ha sido dado de lo alto para conducirnos y conducir a tantos hacia lo alto. Así es, así es. Así que bueno, hemos llegado al final. ¿Algunas palabras para terminar, padre? No, nuevamente, como siempre, agradecer a la radio, agradecer a todos los amigos que nos escuchan, que nos siguen, que nos ven en los distintos momentos que vamos emitiendo estos programas. A ti, por supuesto, querido Ricardo, por estas conversaciones y bueno, alentar a todos a buscar el gran arte, ¿no? No, es arduo, pero es necesario porque son las cosas que nos van a acompañar durante toda la vida y que nos van a proyectar más allá de las experiencias efímeras que todos tenemos, nos van a ayudar a recordarnos siempre el sentido de la existencia humana. Así que bueno, invitarlos siempre a seguir participando, a que nos dejen sus comentarios en los videos y preguntas para que podamos seguir nutriendo estos programas y aprendiendo todos juntos. Eso, eso. Y a ser valiente, a ser héroe. Si hay que atreverse a ir en contra de lo que es el sistema, sobre todo cuando uno, a través de un proceso, va descubriendo qué cosa verdaderamente es bella, buena y verdadera. Entonces, hay que atreverse. De a poquito, sí es que tiene miedo al comienzo, pero no claudicar, como decía el padre. Muy bien, los dejamos invitados al próximo programa. Muchas gracias a la radio TPC, la Radio Libertaria, La Voz de América. Chao, chao, nos vemos al próximo programa. Chao, chao.